Hola amigos de YouTube. Continuando con el curso de Python, en este video vamos a aprender a trabajar con el formato de intercambio de datos JSON. Recordando que JSON significa JavaScript Object Notation. Lo voy a poner por aquí, JavaScript Object Notation, notación de objetos de JavaScript. Vamos a aprender a trabajar con este formato de intercambio de datos utilizando Python, tanto para lectura como para escritura. Para comenzar vamos a crear dentro de nuestra carpeta curso un nuevo Python file llamado manejo-json. Ya lo tenemos aquí creado y lo primero que vamos a hacer es importar JSON. Python por defecto tiene un módulo que nos permite trabajar con JSON. Ya lo tenemos aquí importado. Vamos a crear una variable llamada JSON-str que va a ser igual a lo siguiente. Vamos a indicar aquí entre llaves nombre, vamos a poner que sea igual a Oscar, edad que sea igual a 28, y país que sea igual a Perú. Vemos que el único valor que no está entre comillas dobles es este número 28. Los demás podemos ver que es un par de llave, valor y llave, valor. Pero todo lo tenemos como un string. Vemos aquí las comillas simples que engloban todo el contenido. Esto es básicamente un JSON. Todo el contenido entre llaves indica el conjunto de pares y valores que vamos a contener dentro de esta estructura. Simplemente vamos a hacer un print de esta variable para ver qué es lo que nos arroja. Ejecutamos y podemos ver aquí en esta parte que tenemos un string simple. Incluso si usamos la función type, vamos a pasarle JSON-string. Volvemos a ejecutar y podemos ver que el tipo es string. Aquí lo podemos ver. Así que esto es un string simple. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este paquete JSON y específicamente el método loads para poder cargarlo. Creamos una variable llamada python-dict que sea igual a json.loads, aquí vamos a ver, y le pasamos este string, JSON string. Y posteriormente vamos a imprimir python-dict. Ejecutamos y a simple vista tendríamos lo mismo, pero aquí ya tenemos un diccionario de Python. Incluso vamos a imprimir nuevamente type y le vamos a pasar python-dict. Listo, ejecutamos y ahora vemos que es un diccionario. Vemos la clase correspondiente para esta variable. Además, como ya tenemos un diccionario, podríamos acceder de python-dict, vamos a indicar entre corchetes y comillas simples, por ejemplo, la edad, y también vamos a indicar el país. Bien, ejecutamos y vemos el valor de 28 y Perú. Este es un primer ejemplo de lectura de un formato JSON. Aquí tenemos un formato JSON que lo tenemos albergado en una variable llamada JSON-string y posteriormente usando json.loads lo estamos cargando para convertirlo a un diccionario y lo almacenamos en esta variable llamada python-dict. Este es un primer ejemplo de trabajo con JSON. Vamos a comentar aquí con un comentario multilínea que lo podemos tener aquí y esto ya quedará posteriormente en el repositorio en GitHub. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso. Primero crearemos un diccionario y le vamos a poner los siguientes valores. Por ejemplo, youtuber igual a Uskocrun 2010. Posteriormente voy a indicar nombre. Estoy aquí utilizando mis datos. Y posteriormente edad igual a 28. Ahora quiero crear un objeto en formato JSON a partir de este diccionario de Python. Para ello voy a crear JSON-data que sea igual a json.dumps. Ahora lo que voy a hacer es volcar este contenido del diccionario en un objeto JSON para poder utilizarlo con este formato. Entonces voy a indicar data aquí, que es el nombre del diccionario, y posteriormente voy a imprimir JSON data y también aprovecho de una vez de imprimir type de JSON data. Ejecutamos y podemos ver aquí el objeto ya convertido a JSON y nos indica que es de tipo string. Está instanciado a partir de la clase str, la clase string. Con esto has aprendido a poder crear un diccionario a partir de un objeto JSON como lo tenemos acá y también el proceso inverso, crear un objeto JSON a partir de un diccionario como lo tenemos aquí con data. Una de las características más importantes de JSON es poder admitir listas dentro. Por ejemplo, aquí vamos a crear cursos que sea igual a una lista de Python y vamos a indicar aquí PHP, Python, JavaScript, C# y por último Node.js. Esta es una lista de Python y la tenemos dentro de una propiedad de un diccionario, de la propiedad cursos. Aquí tenemos la lista. Al momento de convertirla a JSON, esto va a funcionar sin ningún problema. Vamos a ejecutar para ver el resultado. Esto como tal ya es una conversión a JSON. Aquí podemos ver cursos que apunta hacia una lista. Lo que en JSON, recordando que JSON es un formato de JavaScript,
Esto es un array simple de JavaScript y se puede trabajar sin ningún problema. Adicionalmente, voy a dejarte aquí, a modo de comentario, esta información que considero que te puede ser útil. Los tipos de datos en Python y sus equivalentes en JSON. Básicamente sus equivalentes en JavaScript. Un diccionario es un objeto, una lista es un array, una tupla también es un array, un str es un string, un int es un number, un float también, un booleano como true es true, false es false y none, el tipo de dato none en Python es equivalente a null en JSON. Así que considero que esto te puede ser útil para que sepas las equivalencias entre los distintos tipos de datos tanto de Python como de JavaScript. Vamos a comentar la parte superior, pero vamos a volver a utilizar este diccionario que hemos creado para hacer algunas operaciones más. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí en la parte inferior. Y esta vez lo que vamos a hacer es crear nuevamente, JSON data, JSON-data igual a JSON.dumps y vamos a indicar data, pero con algunos parámetros adicionales. Vamos a indicarle el parámetro indent de 4, la indentación va a ser de 4 unidades y también podemos personalizar los separadores que vamos a tener. Aquí vamos a indicar los separadores que va a ser una coma y el segundo separador va a ser 2 puntos, para indicar la llave a qué valor apunta. Vamos a imprimir JSON data para ver qué es lo que tenemos. Ejecutamos y ahora podemos ver, y lo voy a ampliar un poco, que tenemos este formato en JSON, pero ya está ordenado y se presenta de una manera que puede ser más familiar para las personas que ya han trabajado con JSON y que conocen bien este formato de intercambio de datos basado en JavaScript. Adicionalmente podemos ver que no están ordenadas las llaves. Esto también podemos modificarlo. Voy a minimizar momentáneamente y esta línea la voy a copiar en la parte inferior para poder tenerla comentada, que no se pierda. Y aquí le vamos a indicar una coma y otro parámetro que va a ser source keys para indicar si queremos ordenar las llaves o no. Y lo vamos a poner como true. Volvemos a ejecutar, voy a subir nuevamente aquí la consola y podemos ver que ahora las llaves están ordenadas en orden alfabético. Primero la C, después la E, la N y finalmente la Y. Y bien, esta es una forma de trabajar con JSON. Es una de las formas más fáciles, utilizando loads y utilizando dump. Loads para poder cargar desde un JSON un diccionario de Python y el otro dumps para poder a partir de un diccionario de Python crear un objeto de JSON. Vamos a ver otra forma. Voy a comentar también esta parte de aquí. Y ahora vamos a ver otra forma también utilizando el paquete JSON. Creamos JSON data que va a ser igual directamente a JSON.JSONEncoder, el codificador de JSON, y vamos a indicar el método encode y aquí directamente vamos a establecer, por ejemplo, lenguajes que sea igual a una lista. Indicamos solamente Python y JavaScript. Para no alargar mucho la lista, solamente 2 elementos. Y posteriormente imprimimos JSON data. Ejecutamos. Y aquí tenemos nuevamente un objeto JSON. Lo podemos comprobar imprimiendo print type de JSON data. Ejecutamos y vemos que es string. Todo correcto hasta allí. De igual manera, así como tenemos el encoder, también tenemos decoder. Vamos a indicar python-dic que sea igual a json.jsonDecoder y vamos a utilizar decode para decodificar JSON data. Imprimimos python-dic y también de una vez el tipo de python-dic. Ejecutamos y podemos ver aquí, como era esperado, un diccionario de Python y el tipo dic. También he de recordarte que esto podríamos leerlo directamente desde un archivo. Imagínate que tenemos dentro del proyecto un archivo con la extensión .json o quizá un simple archivo txt. Ya conocimos el manejo de archivos, justamente aquí lo podemos ver, y podríamos leer un JSON desde un archivo txt y procesarlo directamente en Python. No habría problema en hacerlo. Para ello te recomiendo que puedas practicar y combinar los conocimientos que ya te he venido compartiendo a lo largo de este curso para realizar una aplicación más avanzada que combine estas dos funcionalidades. Por último, vamos a ver cómo podemos trabajar con JSON dentro de una clase personalizada que creamos nosotros. Así que voy a comentar esta parte y se me ocurre crear una clase llamada curso que va a tener lo siguiente. Sobreescribimos su constructor, su init, bien, y vamos a indicar que reciba código, va a recibir el curso también un nombre y una cantidad de créditos. Indicamos self.código igual a código, self.nombre igual a nombre y por último self.créditos igual a créditos. Creada la clase, vamos a tener aquí una instancia llamada curso-1, por ejemplo, que sea igual a curso y vamos a pasarle los siguientes valores. Como código 9841, el curso va a ser lenguaje y va a tener 4 créditos. Imprimimos curso 1 para ver qué es lo que tenemos, ejecutamos y podemos ver la referencia hacia el objeto que hemos creado.
Ahora vamos a crear un objeto JSON a partir de esta instancia. Para ello creamos JSON-object-data, que sea igual a json.dumps, y aquí vamos a indicar la instancia curso-1, pero vamos a llamar a _dic para poder obtener esta instancia convertida en un diccionario. Y posteriormente vamos a imprimir este JSON-object-data. Ejecutamos y podemos ver que ya tenemos aquí un objeto JSON. Lo hemos creado a partir de una instancia creada por una clase personalizada, la clase curso, que nosotros mismos hemos implementado. Podemos ver también, obviamente, que si ejecutamos type sobre esta variable, type, aquí lo podemos ver, nos va a indicar que es un string, como lo podemos ver acá. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso, convirtiendo este JSON a un diccionario. Python object, en realidad esto es un objeto, igual a json.loads, y vamos a cargar JSON object data. Imprimimos Python object, que en realidad esto es un diccionario, entonces voy a ponerlo como Python dic, para no causar confusiones. Lo imprimimos y también vamos a indicar type sobre esta variable, sobre este diccionario. Bien, ejecutamos y podemos ver aquí el diccionario como tal, el diccionario de Python, y también la seguridad porque estamos viendo que es de la clase diccionario, la clase dic. Así que de esta manera ya has aprendido a cómo trabajar con JSON aquí utilizando el lenguaje de programación Python. Tanto de forma directa convirtiendo un JSON a un diccionario de Python, como convirtiendo un diccionario de Python a un formato JSON. También aprendiendo las equivalencias entre los distintos tipos de datos, tanto de Python como de JSON, y además utilizando el codificador y el decodificador que hemos visto aquí, ejemplos prácticos. Sobre todo también utilizar la programación orientada a objetos y poder convertir la instancia de una clase personalizada en un objeto JSON. Todo ello utilizando el método dic. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que hasta este punto te esté gustando mucho este curso de Python y sobre todo que te esté siendo útil. Si es así, puedes apoyarme con un like, suscribirte al canal y compartir este video. Cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Anímate a escribirla. Espero verte en los siguientes videos de este curso, de mis demás cursos y en todos los que suba a mi canal. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.